Bueno, disculpen esta tecnología, no sé qué pasa aquí hoy. Aquí estoy mandando la invitación. Dice que necesitas... No sé qué pasa aquí, la verdad. ¡Ah! Hola, lo lograste. Es que yo le estaba dando invite, y me decía que necesitaba la última versión de IG. Y yo decía, pero si yo me compré, yo estaba ahí, pero bueno, no importa, ya estamos aquí. Qué Pero estaba dando bueno, el lo parte. lograste. No, no, ¿Cómo no, me alegro, me estás? alegro. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Bueno, Qué bueno después, verte. igual, después de 2 años que no nos veíamos, qué lindo. Increíble, increíble, pero Cómo cierto. pasa el tiempo. ¿Tú puedes creer eso? Sí, señor. Estoy Pero aquí. aquí ¿Por estamos. dónde estás? ¿Por dónde estás? Yo estoy en Naples, como siempre, Ah, ok, en ok. Naples. Sí. Y bueno, quería tener esta conversación contigo hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, pero Sí, bueno, hoy es señor. cuando vi el libro dije, nada, esta es la que tengo que invitar Qué porque emoción. sí, 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 Muchísimas gracias por la invitación y por el interés de mi libro, no sé si quieres hablar de eso o sí, por bueno, dónde déjame quieres darte empezar. déjame hacerles una introduccióncita aquí de quién eres tú. Estoy hablando aquí con la doctora Edith Chirro, ella es psicóloga clínica, además es especialista en trauma, y hoy queríamos hablar de trauma, y además de eso, de una sorpresa que ella tiene preparada pronto, que va a salir su libro, que de eso justamente, cuando la cumbre, hoy estaba viendo la entrevista que hicimos, y cuando la cumbre hablaste de tu libro. No me dijiste cuándo iba a salir, pero sí hablamos del libro. Entonces, Emoción. qué bueno que hoy vamos a hablar de eso. Pero bueno, yo quería empezar un poquito, que nos hables un poco, evidentemente, qué es trauma, cuál es la diferencia entre trauma y PTSD. Y a nosotras dos se nos va a cambiar el inglés con el español porque tenemos muchos años aquí. Entonces, a veces se me cruzan los cables.
trauma, estrés postraumático y la respuesta traumática. Yo quería que nos hicieras un resumencito de ahí de esas tres, que Claro que a veces lo tomamos como muy a la ligera. sí, 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 no, y además que es parte del vocabulario cada vez más en las personas, estamos como cada vez incorporando más todo este concepto, todas estas ideas que, imagínate, yo llevo más de 25 años trabajando con el tema de trauma, pero ahora ya cuando digo la palabra trauma ya la gente sabe mucho más a qué se refiere específicamente. Y por ahí me saludo a mi colega Nilka Remus desde Venezuela, que es psicóloga también y trabaja con trauma muy directamente también en los hospitales. Pero fíjate, trauma hace más de 25 años, hace 50 años se refería al trauma físico, a ruptura física, es un traumatismo del cerebro, el traumatismo de los huesos, el traumatismo en el cuerpo. Esto se fue trasladando a conceptos psicológicos. Cuando hay una ruptura del estado mental, emocional y psicológico de la persona, donde hay una sacudida tan grande de la realidad de la persona o del grupo o de la familia o de la comunidad, donde no existen las herramientas para enfrentar la situación. Y entonces esa situación puede ser cualquier situación. Antes la gente decía, bueno, trauma es la guerra, un terremoto, una muerte, un accidente. Sí, esos son traumas con T grande. Pero el trauma con T pequeña también existen. Lo interesante de esto, y un poco lo que yo hablo y propongo, es que el trauma no está definido de una manera objetiva, de que yo soy la que decido qué es traumático para los demás, sino que Correcto. cada uno de nosotros tiene la experiencia traumática y cada uno de nosotros decide lo que es traumático y no es traumático para cada uno de nosotros. A lo mejor para unas personas un divorcio puede ser algo más bien difícil, adverso, pero bueno, no es traumático, pueden salir adelante, tienen las herramientas para manejarlo, es doloroso, es triste, pero no es traumático. Para otras personas, un divorcio, por ejemplo, puede ser algo extremadamente traumático que los marca para el resto de sus vidas. Claro. Para unas personas, mudarse de país, mudarse de casa, mudarse de ciudad, puede ser la cosa más difícil que han vivido en sus vidas, dependiendo de la edad, de la cultura, de las circunstancias, de la personalidad, de las herramientas, los recursos que se tengan. Todos estos son factores que afectan que algo es tan traumático o no. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando reconocemos cuál es el trauma, cuando reconocemos cuál es la dificultad, cuando reconocemos en qué estamos estancados, ahí es donde podemos empezar a trabajarlo. Pero si no lo reconocemos, Claro. como mucha gente andamos por ahí sin saber que cargamos estos traumas, tenemos constantemente respuestas traumáticas, pero no sabemos que las tenemos y las estamos en automático respondiendo así, en constante supervivencia. ¿Sabes? Y ahora que mencionas eso, que a veces no sabemos si no sabemos. Y además hay mucha gente que ha pasado, que ha estado en terapia y tampoco realmente llega a saberlo. En estos días hice un curso con Frank Anderson, creo que tú lo sigues. Y él hablaba, y hablaban también del trauma. Cuando hablas de una guerra, un divorcio, un alcoholismo, un abuso, un rape, una cosa, eso lo ves, o sea es tangible, ¿ok? Pero hay muchas veces que es como neglect, es como el niño que vive en puede ser, por ejemplo, el niño que vive en una casa que son 5 o 6 hermanos y entonces uno está enfermo y el otro no sé, y de repente le fue bien, padres que los quieren, padres, ¿sabes? Y en la medida del tiempo no sabe y de repente ni siquiera no reconoce eso, no, porque no lo sabe, o también puede ser que no lo habla porque tú te comparas con, wow, no, yo no tengo trauma, ¿sabes? Te comparas con un violador, con el que violaron, Sí, te comparas eso con es, una, sí. y te lo digo porque medio personal, porque yo era una persona que decía, no, nada que ver, yo no tengo nada de eso, yo no, ¿sabes? Y porque a veces tú te comparas con la gente y tú dices, no, vale, no es posible. Y uno, dale para adelante que vamos para allá. Y de repente tienes tu tarita por ahí que no te habías dado cuenta, ¿sabes? Es Que que no la claro, que había. eso que tú dices es súper importante porque una de las cosas más difíciles de identificar son los traumas que son heridas invisibles de la infancia, por ejemplo.
que justo estaba en una charla de eso la semana pasada. Esas heridas invisibles de la infancia no necesariamente son de padres, o sea, de una infancia donde los padres nos quieren, nos protegen, de alguna manera tenemos las necesidades básicas cubiertas, pero hay una situación crónica en la relación que tenemos con nuestras madres, con nuestros padres, con nuestros cuidadores, donde no estamos recibiendo lo que necesitamos emocionalmente y psicológicamente para estar bien. Y Y eso ojo, se quizás, vuelve... y ojo también que quizás los padres no están conscientes de eso, no es por ser malos ni mucho menos. La mayoría de las veces, para no decir todas las veces, los padres no están conscientes de eso, Correcto. porque los padres lo que están haciendo es repetir sus propios traumas. Entonces estos traumas se vuelven generacionales. Entonces los padres pasan a estos traumas a los niños. Entonces ese trauma crónico, esa dificultad de necesidad emocional crónica en la que vamos creciendo se convierte en luego un trauma en las relaciones, se convierte en un trauma en la manera como nos identificamos en frente a los demás, en la manera como entendemos quiénes no somos nosotros mismos. Esos son traumas más difíciles de identificar y son más difíciles de tratar también, Cierto. porque Y me parece, o sea, este año eso me pareció así como que, wow, es como que la parte oculta de toda de todo este boom, hay una parte oculta que estamos dejando como que no le estamos prestando mucha atención y es súper sí, importante. sí, sí, sí. Eso es lo que tiene mucho que ver con todo con cómo se desarrollan los apegos, cómo es nuestro apego con nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestras madres, si es un apego desorganizado, un apego caótico, si es un apego seguro, qué tanta seguridad y protección emocional y psicológica recibimos creciendo. Porque entonces eso es lo que nos da como una plataforma para poder manejar mejor las adversidades y las dificultades que tenemos en la vida. Cuando no tenemos esa seguridad y esa confianza, lo que nos va pasando en la vida se vuelve muy abrumador y muy difícil. Entonces se van volviendo mini traumas. Fíjate que no solamente que los padres no se dan cuenta que lo pasan a los hijos, sino que los hijos no se dan cuenta que lo pasan a sus hijos Claro. también. Y funcionamos, porque esto nos pasa muchísimo en ese ámbito como de reacciones automáticas que no sabemos de dónde. Entonces tenemos disparadores y reacciones así que decimos de dónde viene esto, porque ni siquiera hay conciencia de que estos son eventos traumáticos. Una de las personas que habla muchísimo de esto justamente en estos últimos meses es Gabor Maté, es un psiquiatra Sí, de sí, Estados pero Unidos que acaba de escribir un libro que se llama The Myth of Normal, el mito de lo normal, donde pareciera que todo es normal, donde él dice, bueno, o sea, todo es normal, no solamente, o sea, tenemos reacciones que ya llevamos años y siglos teniendo, cuando en realidad eso viene de situaciones traumatizantes que nosotros hemos normalizado porque se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y no se reconocen. correcto. El trauma no solamente es lo que pasa, no es cuando el niño tiene ese abandono emocional del padre, o cuando hay ese divorcio, o cuando hay ese cambio de país, o cuando hay ese bullying en el colegio, o cuando tus amigos no te invitan a la fiesta, sino que es cómo te sientes tú por ¿Cómo no poder reaccionas a lo que te ocurre? por no compartir eso. O sea, cuando no tienes con quién hablar sobre ese tema, ahí está mi prima hermosa, preciosa, que se llama igual que yo, que está conectada, gracias prima bella, que es y si tienes preguntas, ponlas para hablar de lo que, para que pongan preguntas me Claro. imagino, Carmen, que está bien contigo para poder Sí, por responder eso también. supuesto, ¿no? Este Entonces, espacio es tuyo. imagínate, claro, no, imagínate eso que Gabor Mate dice, que me encanta, que es, el trauma no es lo que te sucede, sino lo que sucede dentro de ti cuando está sucediendo la situación. O sea, cuando tienes un padre o una madre que no está atendiendo tus necesidades emocionales, o cuando estás viviendo una situación donde te mudas de un país a otro y que te sientes completamente aislada, o no te sientes arraigada, tu identidad ha cambiado, no sabes exactamente quién eres, aunque tengas todas las necesidades básicas cubiertas, eso no se habla, eso no se Correcto. expresa, entonces que te aíslas cada vez más en tu experiencia. Y eso es lo que es traumático. Más allá del evento, eso es lo que me encanta también poder identificarlo, más allá de que pasó algo, Claro, o sea, que me robaron, me hicieron, pasó un accidente, es qué es lo que estamos experimentando dentro de nosotros que lo hace más traumático todavía. correcto, correcto. Ajá, y entonces, cómo,
vamos a hablar de estrés postraumático? ¿Cómo se Ajá, diagnostica? Que después exacto. hablamos de Entonces, eso del diagnóstico. claro, pero entonces mira, el estrés postraumático, que en inglés es PTSD, Mm, es un diagnóstico clínico. Eso quiere decir que cuando una persona entra en una reacción de trauma, en una respuesta traumática, o cuando vive un trauma, vamos a suponer, tuvo un accidente de carro, o se mudó para otro país, o se divorció, o se le murió alguien, y entras en un estado de trauma, es normal, esperado y necesario en tener respuestas de supervivencia y respuestas déjame ver cómo me acomodo, cómo sobrevivo a esta situación difícil, física o emocional o psicológica. Ok, voy a hacer todo lo que pueda para sobrevivir. Y eso es normal tener esa reacción. Todos los animales, las personas, las plantas, todo el planeta tenemos reacciones de supervivencia frente a un peligro, totalmente. Cuando esa reacción de supervivencia se vuelve crónica, y crónica en nuestro manual psicológico es más de 6 meses, ya no es una respuesta normal de supervivencia, ya se vuelve un diagnóstico clínico. Hay variaciones, a veces 6 meses, a veces un año, depende un poco de la situación y de qué es. Cuando tú estás estancado en tu respuesta, por ejemplo, si estás viviendo en Venezuela, y en Venezuela tienes que estar todo el tiempo pendiente de quién te va a robar y por dónde ir, que es lo normal claro. de supervivencia, porque esas son las circunstancias y el contexto. Desafortunadamente es lo normal, lo cual es bien traumático de por Claro, por sí. supuesto. Y tú te mudas a otro país donde no hay esa situación para nada. Y tú sigues con una paranoia y con un estado de inseguridad y con un miedo y una ansiedad de que te van a asaltar y que te van a robar por un año y desarrollas ansiedades y miedos y depresiones por esa situación cuando no está pasando ya por un año, tú dices, aquí hay algo más, porque la persona quedó estancada en ese trauma y no ha podido elaborarlo, no ha podido procesarlo. Y ahí es donde viene como el estrés postraumático. Y entonces ahí el tratamiento es distinto y ahí es como hay que entenderlo de una manera un poco más profunda y un poco más de atenderlo de otra manera. Pero si se quiere, cuando hablamos, por ejemplo, volviendo a lo del neglect, donde Ajá. que eso es difícil, las respuestas reactivas hacia alguien y ese vivir en modo supervivencia en las relaciones, en el trabajo, en whatever, también es un estrés postraumático. No diagnosticado, no como 6 meses, No, sí, pero sí es. okay. Sí lo es completamente. Lo que pasa es que es muy difícil hablar de eso porque requiere que la persona diga, yo quiero mucho a mi mamá, yo quiero mucho a mi papá, pero tuve una experiencias en la infancia tan difíciles y tan dolorosas que ahora en la adultez todavía estoy Claro. revisándolas, procesándolas y me hace reaccionar en trauma. Tú sabes que, bueno, yo siempre hablo de perdón, ¿no? Y hoy y leyendo un libro que se llama, de Britt Frank, que se llama The Science of Stock. Me Ajá, encantó, ¿cierto? Pero ajá. una de las cosas como que medio entendí o elaboré basado en lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta el perdón, es que la reacción esa de no perdono, o sea, tengo déjame echar para atrás. Estos 2 años, para mí la cuestión del trauma, o sea, al principio me pareció una maravilla. O sea, vamos a hablar de trauma, pero de repente digo, wow, esto está como extremadamente, es como too much, porque la gente se está como apropiando de esa identidad. Yo tengo trauma, y tengo trauma. O tengo ansiedad, o tengo depresión, y entonces esa parte, y por eso es que me encanta el nombre de tu libro, y por eso es que me encanta, y por eso, y se parece a como yo llamé la Semana del Perdón, que era la Semana del Perdón, descubre el regalo en la herida. Y Ah, entonces, esa parte, se me volvió como que nos estamos enfocando en la parte negativa y no estamos ok, viendo la pero parte ya va, positiva ya va. Ajá. Pero, en estos 2 años. Y lo otro del perdón que yo creo, que yo siento que es como el decir no perdono es como una respuesta, traumática, como que, ya va, espera, yo tengo mi historia, no
me van a quitar mi historia, yo no voy a perdonar, yo no esto, pero también es porque no se entiende el verdadero significado de la palabra. Ok, Porque si pero tú, ya va, pero vamos, ajá. porque Pero eso déjame mismo. terminar esto y Ajá, después ajá, tú lees ajá, todo. Porque ajá. después si tú entiendes, si tú no entiendes que perdonar no es reconciliarte, si tú entiendes perdonar como una reconciliación, es todo tuyo, tienes tu derecho, es perfecto. O sea, pero no es realmente perdonar, no es eso. La reconciliación no hace falta. Si se da el perdón y hay reconciliación, maravilloso, pero no es necesaria, no es necesario salir a comer con la persona, las consecuencias no se eliminan. Entonces, es como parte de desconocimiento y parte no. Entonces, bueno, ahí te dejo No, esa para mira, ver son qué dos piensas puntos, tú. no, dos puntos muy buenos importantes. El primero es, tú estás diciendo que todo el mundo está en trauma, 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 y se están apropiando de eso. Ay, estoy traumatizada, tengo un trauma. ¿Sabes qué pasa? El primer paso para sanar, para recuperarse, para crecer después de situaciones difíciles, de adversidad, ya sean crónicas o ya sean puntuales, ya sea que tu papá o tu mamá te trató mal, o ya sea que perdiste un ser querido, o ya sea que te divorciaste, o ya sea que te mudaste para... El primer paso es reconocer que has tenido un Claro. trauma. Y estamos en esa etapa ahorita. Mucha gente está, no, pero yo sí tengo trauma, cosas que no pasaba antes. Mujeres que han sido maltratadas en una relación de pareja, por ejemplo, que antes era, no se habla de eso, ni siquiera se reconoce. Ahora es un poco más accesible decir, no, yo fui maltratada, yo fui abusada, tengo un trauma. Entonces, es importantísimo, de hecho, en mi libro que se llama El regalo inesperado del trauma, y muchísimas gracias por hablar de eso, y ya te voy a enseñar la portada. Uh -huh. El regalo inesperado del trauma, una de las cosas hay 5 pasos que propongo para hacer esta transformación. El primer paso es la aceptación radical. Y ahí es donde estamos. Entonces no lo veas tan negativo como que la gente se está apropiando del trauma, sino que es necesario esa apropiación como primer paso. No es para quedarse ahí, Uh -huh. pero como primer paso. Es decir, sí estoy traumatizada, sí me está pasando esto, sí soy adicto, sí tuve una infancia difícil, sí me afectó el cambio de país, sí me duele lo que me hicieron. O sea, esa aceptación radical de lo que está pasando es necesaria e importante. Ahora, el próximo paso es empezar a hablar sobre eso, expresarlo, buscar seguridad y protección, que es el paso número 2. ¿Cómo buscas un espacio con un terapeuta, con un profesor de yoga en la montaña, en un ejercicio, con música? ¿Cómo buscas esos espacios de contención para ir expresando esos traumas? Es decir, ¿sabes qué? Yo como que sí viví una cosa difícil con mi mamá y con mi papá, o con mi papá, o con mi abuelito. Como que sí me traumatizó esto que yo viví en la infancia, lo quiero expresar, lo quiero contar en un lugar de seguridad. Tercer paso, cómo tú empiezas a cambiar esa narrativa Uh -huh. y empiezas a decir, bueno, no solamente soy víctima del abuso, no solamente soy una persona traumatizada, sino que también soy otras cosas, también estoy aprendiendo a hacer otras cosas. Ahí es donde empieza a entenderse lo que es, como tú dices, el perdón desde un lugar de, estoy entendiéndolo desde otro lugar, donde hay compasión, donde hay un entendimiento de quién yo soy y quién es la otra persona y dónde estamos para poder dejar de tener tanto conflicto interno con lo que pasó, ¿verdad? Entonces, ese es el cuarto paso, que es la integración. ¿Cómo integras todos estos temas? Lo difícil y lo fácil, lo bueno y lo malo, lo nuevo y lo viejo, ¿cómo lo vas integrando? Para entonces llegar al quinto paso, que es el paso de la sabiduría, el paso de la conciencia, el paso de ese crecimiento, donde entonces ya tus relaciones son más significativas, donde tienes una apreciación por la vida distinta, donde ese perdón es parte de tu vida de todos los días, como dices tú, de un perdón que tiene sentido, que tiene intención, donde yo a mí me encanta llamarlo más bien como compasión. No sé si tú lo ves Bueno, más o menos parecido, ¿no? en las partes los pasos del perdón son más o menos, y eso lo hablamos en la entrevista de nosotras dos, Sí. los pasos del perdón, más o menos esos pasos que tú estás nombrando tuyos. Al final, sí, experimentas la compasión hacia el otro al ponerte en los zapatos, no justificando ni mucho menos, pero sí puedes comprender y ser un poquito compasiva y en la manera, y lo otro es
que logras como poner logras poner al servicio tu dolor, lo haces como al servicio de los, o sea, se convierte tiene un objetivo, tuvo un objetivo. Exacto, exacto, que eso lo hablamos la vez pasada. Y lo que te decía anteriormente, yo entiendo lo del reconocimiento, y lo que acabas de decir ay, se me fue la idea. De la aceptación radical del trauma, de por qué aceptar radicalmente que tienes trauma y te apropias de eso. Sí, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque nosotros vivimos en una sociedad donde también reforzamos la víctima. Reforzamos la victimización, Claro. ¿ok? Entonces, me gusta, por supuesto, que me parece maravilloso que hablemos de trauma, que hablemos de todas esas cosas, pero de repente tú oyes, por ejemplo, comentarios como, para sanar un trauma no es necesario perdonar, y a mí ese comentario no me parece que si viene, a mí ese comentario para mí, y está escrito en un libro o sea, no lo estoy inventando, para mí ese comentario viene de la idea errada de lo que significa perdón. O sea, porque realmente como tú estás, las 5 etapas para sanar un trauma, tú tienes que llegar a un momento, es como cuerpo, mente, emoción, espíritu. Cuando tú dijiste que es una desconexión del ser al principio, para conectarte con el ser, tienes que cuerpo, mente, emoción, espíritu, tienes que trabajar el cuerpo, tienes que trabajar como dicen, terapias corporales y terapias cognitivas, o sea, tienes que unir las dos cosas. Y entonces, eso es lo otro que veo, que a veces es como, no, nada más el cuerpo, no, nada más lo cognitivo, no, nada más, ¿sabes? No, nada más esto. Y yo creo que es que cada quien, o yo no sé cómo lo ves tú, yo creo que cada quien entra por donde puede. Si yo puedo por el cuerpo, voy por el cuerpo. Si yo puedo por la parte cognitiva, voy por la parte cognitiva. Y yo no creo, y la vida te va como llevando a lo que yo creo que puedes tolerar. Exacto, está muy bueno eso que estás diciendo, porque entramos por donde podemos tolerar el dolor, porque acuérdate que todas estas son respuestas de trauma para evitar el dolor a toda costa, Correcto. para manejar el dolor y esa sensación de peligro de que mi vida está en peligro, no es que necesariamente tu vida física, que te van a matar o te vas a morir, sino es tu vida emocional, espiritual, psicológica. Entonces, hacemos lo que sea para evitar ese dolor. No pensamos, huimos, nos paralizamos, nos inventamos cuentos, distorsionamos, nos disociamos, hacemos cualquier cosa para evitar ese dolor. Entonces, cuando empiezas a aceptar que tienes un trauma, y empiezas poco a poco a decir sí, como que sí lo tengo, y empiezas a buscar esos espacios más protegidos para poder empezar a conectarte con ese dolor, a veces es, como dices tú, que me encanta, y lo digo muchísimo, a través del cuerpo. Es cada vez cuando bailas, cuando haces danza, cuando haces yoga, cuando te dan masajes, algo así, que cuando haces el deporte, que empiezas a conectarte. A veces es espiritual, cuando vas a tus sesiones espirituales, religiosas, cuando te conectas con un grupo espiritual, cuando haces tus meditaciones, por ahí entras. Claro. A veces es en tu terapia cuando hablas de tus emociones, pero eso sí, al final de este proceso de los 5 pasos, la idea es que entonces te conectes y alinees, hagas una alineación tanto de tu cuerpo como de tu mente, como de tus emociones, como de tu espíritu, como dijiste tú, porque esos 4 aspectos tienen que estar alineados para tú tener coherencia. Porque tú no puedes decir, no, yo yo superé eso que me hizo mi esposo, o ya superé eso pero en verdad, tus palabras dicen eso, pero tu espíritu no dice eso, o tu cuerpo está completamente estancado en eso, paralizado. Entonces ahí no hay esa evolución. Entonces por eso que creo que la gente dice, bueno, no es necesario perdonar para sanar. Porque no es que tú te vas no es que tú te vas por ejemplo, no es que en Venezuela, para decir un trauma colectivo, no es que en Venezuela se va a perdonar a los que hicieron daño al país, a los que rompieron tú sabes, el tejido cultural de nuestro país. No es que, bueno, ahí sí los perdonamos, no pasó nada. No, hay un reconocimiento, una validación de lo que pasó. Estoy validando, reconociendo y nombrando, identificando, este es el trauma,
esto es lo que pasó, y con mucha compasión, con mucho amor y con mucha consistencia, decir, estoy entendiendo lo que está pasando, aunque no esté de acuerdo, Correcto. aunque nunca quiero que eso se vuelva a repetir, aunque eso sea un recuerdo que nunca jamás queremos que vuelva a pasar, ¿sabes? Cosas así. Eso no quiere decir que se te olvidó y ya no pasó nada y nadie es responsable de nada. Pero hay como un entendimiento mucho más espiritual y profundo de eso. Claro, por eso es o sea, mi misión, y por eso hice la cumbre, por eso hablo, hablo, porque yo lo que siento es que la cultura no tiene un significado errado de lo que realmente significa la palabra. Es como, eh, de repente te ponen algo así como perdón tóxico. Eso no es, o sea, y la palabra tóxica me Bueno, pero eso, molesta. sí, pero O eso es sea, como la gente que dice positividad tóxica o espiritual. Es como que pasarle por encima para llegar a un lugar sin haber hecho el trabajo. claro, claro, pero son dos palabras que no pueden ir juntas. Es como, porque estamos hablando de lo que no es cuestión de uso de palabras. Es como, vamos a aprender a usar qué es lo que significa el trauma, vamos a aprender a usar qué es lo que significa perdón. Sanación, sanar es perdonar, o sea, perdonar no es un suceso, es un proceso. Ese proceso es un proceso. Así es. Entonces, es uso de palabras Así es. correctas. Es como, Así es. y bueno, y además que me encanta tu propuesta porque no la he visto, realmente no la he visto. He visto mucha información de muchos libros y he leído Gabor Mate, tengo el libro por ahí, lo estoy leyendo y he leído muchos. Todos estos 2 años me ha encantado, cuando dijiste la parte del cuerpo, yo soy fisioterapeuta, entonces lo veo mucho. Y ahora más que estoy más consciente, porque también pasé por algo físico yo, Mm, lo veo mucho cómo afecta el dolor, la parte emocional a la sanación del cuerpo. O sea, lo veo ya sí, como señor. diferente. Antes lo sabía, lo entendía perfecto, pero ahora lo veo y lo uso, ¿ok? Qué Eh, bueno, qué puedes, bueno. puedes, entonces hay como miles de maneras. ¿Qué era lo que te iba a decir? Es que tú sabes que a veces siento que hay mucha negatividad y resulta que hay mucho, como que estamos mal, estamos mal, estamos mal. Y para mí yo no sé si yo soy muy come flor, yo creo que no estamos tan mal, porque tú y yo trabajamos lo mismo. La gente que hace ponopono, de repente habla lo mismo, ¿sabes? La gente que habla, que mucha gente ha hecho procesos de transformación y pasan por estas etapas y van en esto y cada modalidad terapéutica te lleva por esas cosas. Entonces, yo no siento que estamos tan mal. Yo no sé tú. Pero Bueno, yo no siento mira, que estamos tan mal. Carmen, no, sí te puedo decir que hay mucho sufrimiento. No, no, Igual, no, absoluto. igual que hay mucho sufrimiento y justamente después de estos 2 años de pandemia creo que se ha intensificado el sufrimiento. También es verdad que hay mucho más conciencia de sanación, muchas más herramientas, mucha más disponibilidad de la gente que quiere mejorar, que quiere estar mejor, que quiere salir adelante. Entonces sí, ahí están las dos No, cosas. no, por supuesto que hay sufrimiento en el mundo, por supuesto que hay sufrimiento en el mundo, pero a veces siento que es como una competencia, que es como mi Ajá. terapia es mejor que esta y yo Mm, sé, el mm, cuerpo sabe, si vas por el cuerpo sí, si vas por la cabeza no, si vas, ¿sabes? mm, Eso es lo que siento que es como una lucha de, no mm. sé, Mira, hay un es psicólogo, percepción mía. mira, Eh, hay un psiquiatra muy maravilloso que fue uno de mis maestros de hace más de 20 años, que tiene un libro que se llama The Body Keeps the Score. El cuerpo marca llevar la la cuenta. pauta, ¿no? No me acuerdo cómo lo tradujeron al español, pero es algo así como El que el cuerpo lleva cuerpo la no cuenta, algo olvida, el cuerpo no olvida. ajá. Y, y eso es una de las maneras donde él explica el trauma a través de la conexión con el cuerpo. Sí, Que aunque nuestra mente, nuestras emociones estén disociadas, desconectadas, completamente aisladas de nuestra experiencia, el cuerpo sí recuerda lo que ha pasado, el cuerpo sabe lo que está total. pasando, el cuerpo guarda esas memorias.
y en algún momento, ya sea al principio, en el medio, el final, en algún momento, En algún momento te el, lo recuerdo, por supuesto. el cuerpo empieza a sacar esas memorias para ser procesadas y ser sanadas. Entonces, es imposible trabajar el trauma sin incluir el cuerpo. O sea, el Total. cuerpo, el movimiento, la conexión física es absolutamente necesaria Ujú. para trabajar lo que es el trauma. De hecho, muchas de las técnicas que usamos, que no son de hablar, es a través del cuerpo. Correcto. Bueno, ahora cuéntanos, enséñanos el libro, si nos puedes enseñar. Te lo Y que, enseño, ya va. o sea, Ya va. te, Que lo tengo acá, se me olvidó. Aquí está te mi digo libro bello y que me gusta hermoso. porque realmente, te digo que me encanta el título porque realmente no he visto esa parte positiva. O sea, de repente es lo que yo veo. Por favor, Ya para va. que lo vean y lo aprecien y lo compren. Se llama, en inglés se llama The Unexpected Gift of Trauma, The Path to Post-Traumatic Growth, el camino hacia el crecimiento Me postraumático. fascina el libro, Está, además que eso dorado es lo del, ¿cómo se llama eso en lo japonés? eso El, mismo, ya te voy a contar ese cuento. cuéntame, pues. El cuento es que en la filosofía japonesa, ellos aprecian mucho lo que es gracias Nilka por las felicitaciones, bella. Por cierto, el libro está en preventa, lo puedes conseguir en Amazon, en Barnes Nobles, en todos lados, en audio, en Kindle. Va a salir físicamente en febrero, en un par de meses, pero ya está en preventa, ya mucha gente lo ha comprado, mucha gente le ha encantado. Y así vamos, y si Dios quiere va a estar disponible ya en manos de todo el mundo en un par de meses. Una de las cosas que representa muy lindo la filosofía japonesa es que cuando ellos tienen estos jarrones japoneses que valen mucho, que tienen mucho valor ancestral, cuando se rompen, en vez de descartar el jarrón, ellos hacen una mezcla de polvito de oro hasta con diamantes, a veces hasta con plata, con oro, es un polvo precioso con pega y van pegando los pedacitos del jarrón. Y ese jarrón se reconstruye con las marcas de oro que tiene y resulta que el jarrón vale más Vale. todavía después de haber sido roto y reparado, lo cual es una que se llama kintsugi, Exacto. wabi sabi kintsugi. Y eso es una representación de lo que pasa aquí, porque eso es un entendimiento de cuando estamos rotos, cuando tenemos problemas, cuando estamos en adversidad, cuando nos traumatizamos, si somos capaces de reconstruirnos, de repararnos, de mejorarnos, de hacer ese proceso, estamos mucho mejor que cuando Claro. empezamos. Entonces, bueno, gracias por reconocer eso porque eso No, claro que sí, mucha gente claro que lo ve y sí. mucha gente no lo ve, así que me encanta No, claro que sí lo veo. cuando lo puedes ver. Sí, Claro sí, que sí. sí. Es una manera diferente de ver la vida y los sufrimientos. Así es. Es como el dolor está ahí, la cicatriz está ahí, pero ya está sanada. Está Es así. sanada Y esas cicatrices son recuerdos de medallas de valor, medallas de honor. correcto. Esas cicatrices tienen como un espacio como hasta más duro, más resiliente para lo que viene, ¿no? Entonces, Ujú. muchas cosas buenas que vienen de ahí. Y esa es justamente la idea, ¿no? Claro, lo importante es ser capaz de ver eso. Cuando te ocurre algo, darle la vuelta a la tortilla, como decimos nosotros. Darle Exacto. la vuelta a la tortilla y no quedarnos en la parte negativa. Que evidentemente no queremos que nos pasen cosas malas, evidentemente no es como, a veces la gente se molesta cuando dices gracias a lo que te ocurrió. No es gracias a eso, es gracias al aprendizaje que te deja lo que te ocurrió. Es gracias porque por eso que me pasó, aprendí a ser más resiliente, ahora estoy dando un servicio para gente que, ¿saben? Es otra manera de ver la vida. Es así, es así. Y es una manera que da muchísima esperanza, ¿no? Claro. Saber que existe una luz al final del túnel, que hay una manera de hacer las cosas donde, a pesar de que es doloroso y tal vez puede ser difícil el camino,
que sí hay un lugar donde llegar y que sí hay una manera de manejar esto y es un poco como en espiral. Vas revisándolo una vez, lo superas, luego le das otra vuelta, luego le das otra vuelta y así vamos avanzando, ¿no? Claro, ya, eh, una de las cosas que dijiste al principio, que en conexión con las heridas físicas, no sé qué, también me parece muy interesante que a veces no lo puedes, eso, el entrar no puede ser tan abrupto, porque como en una herida, si tú remueves esa cicatriz, tú no sabes qué hay de ahí debajo, no lo puedes contener. Es como, hay que ser como un poquito, y lo digo con conocimiento de causa. Mira, eso que estás diciendo, Carmen, es importante porque muchas veces cuando empezamos a tocar los traumas que están en la superficie o los primeros que nos ponemos en contacto, esos traumas iniciales están como conectados con traumas anteriores. Y es como la punta del iceberg, la punta ¿sabes? De la Sí. montaña. Es como que todo lo demás está ahí abajo conectado. Entonces empiezas a tocar uno y se va tocando el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, y vas Y vas abriendo unas abriendo. cosas. Sí, vas abriendo cosas que en realidad estaban siempre ahí y eran necesarias sanar. Y gracias a una cosa que te pasa tal vez como adulto, empiezas a reconectar con cosas que te pasaron anteriormente, que te pasaron en la infancia, que te pasaron más temprano, y que entonces empiezas a ver, con razón esto está conectado con lo otro, con razón yo reaccionaba así, con razón cada vez Claro. que venía esta persona o hablaba de cierta cosa, me daba como, me activaba algo como una incomodidad, un dolor, una sensación negativa que no sabía de dónde venía. Son Entonces los ahí empiezas a patrones hacer que nosotros. asociaciones, ¿no? Son patrones. Sí, pero sí, lo que te digo es que a veces hay que tener, hay que tener cuidado con quién nos acompaña en ese proceso, quién nos abre esa herida. Porque a veces no la queremos abrir, Extremadamente cuidado. a veces no la queremos abrir y a veces no las abren así de sopetón y si no tienes un soporte, es complicado. Por eso es que el segundo paso se llama seguridad y protección, porque eso no se empieza a abrir si no te sientes en un lugar de contención, en un lugar de confianza, en un lugar de seguridad, en un lugar con personas o lugares o situaciones donde te Claro. sientes que puedes estar como contenida de manera espiritual, emocional, espiritual, para decir, perdón, soy capaz de entrar Ay, en te esa perdí. vulnerabilidad Uh -huh. para ponerme en contacto con estas heridas que no son fáciles de manejar. Así es. Bueno, me encantó esta conversa. No sé si vamos a ver aquí si alguien tiene alguna pregunta aquí. Una preguntita por ahí y o sea, bien, me encanta que hayamos podido hablar de esto hace 2 años, Carmen. Sí, Imagínate eso cuando empezó la pandemia, nosotras empezamos a hablar, tú tenías todo un evento, una conferencia sobre el perdón y aquí metimos el tema de trauma con lo del perdón y el crecimiento postraumático y aquí vamos 2 años después y hablándolo y lo, sigo, entendiéndolo. lo seguimos metiendo, lo Lo seguimos. seguimos hablando, pero y cómo hemos avanzado o entendiéndolo o tomando más conciencia, cada vez más conciencia sobre esto, que yo creo que es importantísimo que se abra la conversación, el diálogo. Ese es uno de los objetivos del libro, es tener el lenguaje para hablar de estas cosas, que la gente pueda empezar a tener ese lenguaje y compartirlo y hablarlo ¿Y los y reconocerlo. sacaste en español y inglés o primero en inglés? Está en inglés y ya está en traducción en español, o sea, ya está en proceso de Va a salir traducción. Claro que sí, como no, Ya yo 100% te va a iba a salir en decir, pero eso español. tiene que estar en español. 100% va a estar en español y va a estar en algunos otros idiomas también, pero sí, estoy tratando de apurar ahí las máquinas lo más que se pueda para la traducción, pero bueno, siempre hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y que sea una buena Claro. traducción y hacerlo bien. Pero bueno, ahí se va absorbiendo en todos los idiomas. Eso es una energía que va entrando en todos los idiomas. Claro que sí, qué bueno, qué bueno. Sí, de verdad que Bueno, me muchísimas encanta. gracias por la invitación, Carmen.
No, gracias a ti por la invitación por la invitación, no, por decirme que sí, como siempre tan rápido, porque yo también te hablaba por teléfono y siempre me contestas rápido. Te doy las gracias por eso. Qué bello, y Y gracias bueno, por el nos trabajo que vemos bien. estás haciendo, gracias de verdad, y por el trabajo lindo que estás haciendo Sí, seguimos en con tu esto. fundación, sí, 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 que está por ahí detrás, dice My Healing Choice. My Healing Choice. Bellísimo ese nombre, me encanta, y que la gente sepa que puede trabajar contigo así, ¿no? Y estás viendo gente en persona y por Zoom. En persona, por Zoom, yo hago talleres de perdón, que creé mi propio, mi propio método y estilo también. Qué Este, bueno. y sí, hago talleres y coach de sesiones individuales y talleres. Y también, bueno, con mi trabajo de fisioterapeuta también lo hago con mis pacientes. Qué bueno. También me meto por ahí también. Mira, aprovecho para invitarte entonces, todos los que estén aquí en Miami, el 23, 24, 25 de marzo, estamos haciendo un evento que se llama World Happiness Fest, el Festival de la Felicidad. Ujú. Va a ser aquí en Miami, en el campus de FIU, de la Universidad ¿No? de la Florida International University, y va a ser súper lindo. Aprovecha para acercarte a Miami, porque Sí, vamos a tener. yo estuve en una Ágora, Ajá, no, en un ágora, sí, sí, una sí. Ágora, creo, no sé si el 20 o el 21, el Sí, 21. señor, el 21 me parece, sí, porque lo hablamos, entonces esta vez va a ser en persona, además de las ágoras, además de los satélites en 80 países. Ay, qué Vamos maravilla. a tener el evento aquí en Miami, otro en España, otro en Dubái, pero o sea, el de Miami va a ser lindísimo porque lo puedes ver presencial. Vamos a tener gente de todas partes del mundo, presentadores, va a haber actividades o sea, experienciales, no Ujú. solamente de hablar, sino de experimentar. Va a haber todo un grupo de coaching, va a haber gente para estudiantes, para gente local, va a haber música, arte, baile, movimiento. Chévere. Así que sí, vengan marzo 23 al 25, bueno, de que ya seguramente volveremos a hablar, Sí, pero sí, para que lo vayan anotando. claro, claro que sí. Me anoto de nuevo. Exacto. Me anoto de nuevo. Bueno, Bien, Gina, un Kendra. millón de gracias. Gracias a ti. Muchísima suerte con ese libro y lo divulgaremos por todos lados. Gracias por todo el apoyo, Carmen, siempre. De verdad que te lo agradezco, multiplicado para ti también. Y gracias de verdad a todos. Qué lindo hablar contigo. Un Chao, beso. chao. Bye, chao, Bye. chao.